David, Fombella. Hola, ¿estáis viendo mi pantalla? Espera, a ver, un segundito. Alto y claro, nos gustaba mucho más con el fondo. No está funcionando bien la cámara. Bueno, se me escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Se escucha Vale. perfecto. Bueno, Para quien no conozca a David, él es consultor de Sport Analytics en Strategy, y en lo que más nos toca a nosotros de parte de ser profesor en nuestro máster en Big Data Deportivo, es director académico de los dos máster que tenemos, del máster en Big Data Deportivo y del máster en Inteligencia Artificial aplicada al deporte, y un verdadero crack en esto de la analítica avanzada aplicada al mundo del fútbol. Él ha impartido ya seminarios para FIFA y es un habitual en todo lo que tiene que ver con el buen uso de los datos al servicio del juego. Como nos conocemos, David, y prácticamente todos los asistentes te conocerán también, no te quiero robar mucho tiempo, que si no, Mario, el hombre, va a acabar entrando a las 11 de la noche. sí. Y te dejamos vía libre para que nos cuentes, Bueno. lo que nos tienes que contar sobre Power BI y esa forma de presentar los informes. Sí, espero estar a la altura porque el nivel ha sido muy grande y estamos cercanos al cierre. Y bueno, pues un poco vamos a hablar de datos. Cuando estamos circunscritos al mundo del fútbol, tenemos que tener claro, y aquí voy a dar pistas a todos los que se están iniciando, de cómo pueden llamar la atención en el proceso de digitalización de un club. Es decir, lógicamente vamos a hablar mucho de Opta, de datos de eventos, de los grandes proveedores, de la parte superior izquierda, pero el mundo científico y donde más artículos hay es en la preparación física y en todo el área condicional. De hecho, con mi día a día, con los que más hablo son con analistas y preparadores físicos. Y luego, pues, como para cerrar el evento estará Mario, que es un crack del análisis, pues él mejor que nadie conoce las otras herramientas, las de videoetiquetado subjetivo, en las que cada analista etiqueta las acciones con el lenguaje que quiere el entrenador. Pero el 90% de mi ponencia se va a centrar en la visualización, en el resultado final y en mostrar elementos que puedan atraer o bien a un departamento médico, como vamos a ver a continuación. Estamos en una época de confinamiento, en una época en la que cuando vuelvan y el gobierno autorice el regreso, va a haber que pasar el control como si fuera una pretemporada. Y no pretendo explicaros la fórmula de la grasa corporal, pero pensar que a los jugadores se les miden 7 pliegues con un calibre y se monitorizan pues los 7 pliegues hasta que se llegue a un porcentaje de peso óptimo y que se puede visualizar tal cual que así en Power BI. Esta es una forma, punto número 1, de decirle al departamento médico de mi club, o tenemos alumnos que están en filiales, en cadetes o en infantiles, y su sueño es poder ser el analista o tener una relevancia. Pues punto número 1, pasar del Excel tradicional a una visualización más de última generación. Pues sin duda esto es una forma sencilla. Pensar que esto es muy sencillo en Power BI, bueno, compañeros, luego veremos ejemplos propios de prácticas con los que trabajamos, pero es una forma de digitalizar. Pues en la anterior edición hemos visto proyectos interesantes de departamentos médicos. Y luego, sin entrar mucho en el Machine Learning, este es un artículo puramente científico, bueno, está aquí Javier Fernández, Rosy Papalardo, de ¿cuáles son las causas que hacen una lesión? Pues sin explicar mucho y sin entrar mucho en toda la matemática que hay aquí, pues el valor más importante es el High Sprint Run, lo que sería distancia, alta intensidad, y luego las recaídas. Pues si sales de una lesión,
el segundo factor que más afecta es una vuelta demasiado temprana. Y luego hay el tipo de recaída 2 o 3. Todo esto, que no voy a entrar dentro de ello, es perfectamente aplicable con cualquier peto GPS que tengáis, primera o segunda división, y con un control de carga, pues imaginaros, día 1, kilómetros recorridos por el jugador X. Todo esto es perfectamente aplicable con Power BI. Voy a ver, me decís si se ve la demo, pero básicamente todo eso... David. ¿Se ve? Se ve, se ve. Vale, pues Sí, hay varias. Todo esto, lo que se tiene aquí es que para el preparador físico, para el área de control de carga, si filtramos, por ejemplo, las sesiones de tipo sprint, el propio Power BI te dice que lo que más afecta es el trabajo neuromuscular. Básicamente la suma de aceleraciones y deceleraciones. En un partido, la variable que más afecta es la fórmula de la Coca-Cola que tienen todos los GPS. Para esto, pues tenemos como compañero de claustro a Cristóbal, que está en el Alcorcón, y que os podría especificar mucho más, pero en titulares, la fórmula de las Coca-Cola que tienen todos los GPS es la carga. Y esto, si queremos verlo un poco más visual, pues vemos aquí las sesiones que un atleta terminó lesionado y las sesiones que un jugador pues terminó activo. Aquí se ve visualmente cuáles son los factores que más lesiones causan. Deciros que simplemente esta era la parte más condicional, pero que también es una forma la más científica, y para los que no creen en el eventing o en los otros datos que veremos ahora, es una buena forma de digitalizar el club con bajo coste. Power BI Desktop no tiene coste alguno. Vale. Bueno, pero llega el momento de hablar, cómo no, de eventos más técnico-tácticos, más propios del juego. Están las dos grandes ramas. El eventing o eventos de Opta, que serían unos 2.000, 3.000 por partido, y luego el tracking, en el que haré buenos incisos porque es sin duda la parte más avanzada y con la que, en mi opinión, se ahorraría tiempo de análisis de vídeo. Vale. Este ejemplo no me voy a frenar mucho sobre él porque hay un vídeo publicado por el canal del máster, pero sí que quería mostraros mediante un cuadro de mandos interactivo los 500.000 de eventos que hubo en la liga pasada, los que hubo en la liga Santander en la edición 2018-2019. Estos son unos datos con los que trabajan los alumnos, y deciros que compañeros anteriormente han hablado de la presión, se ha hablado mucho del scouting, y quisiera hacer un ejemplo. Aquí, mirad, tenemos filtradas las acciones defensivas, tenemos filtradas acciones que indican pues una presión o un robo de balón. Acciones defensivas están interceptaciones, en las que el jugador hace el movimiento para interceptar un balón, los pases bloqueados y las entradas ganadas. Si vemos toda la liga, están aquí dos jugadores del Getafe, Maximovic y Damián Suárez. Pero lo más interesante es ver esto en el tercio final, en el último tercio, y tenemos que aquí está Cucurella. ¿Por qué he querido resaltar este ejemplo? Porque Cucurella, jugador del Eibar, se parece mucho en el contexto a cómo juega pues, el Getafe de Bordalás. Por lo tanto, ahí el cambio, con todos los datos que nos da MediaCoach y con todos los datos que da Opta a través de MediaCoach, los fichajes, cuando se tiene esta calidad de información, lo vemos aquí a nivel de equipo, pues bueno, salen, aquí es, en este caso el Getafe sale un poco más abajo, pero bueno, se ve que el Eibar es uno de los adalides de la presión alta. Por lo tanto, en este caso, ver el contexto de las métricas a nivel de equipo nos daría una pista de si un jugador encaja bien. Encaja bien
A nivel de eventing, todavía esto no es avanzado. Si nos fijáramos en MediaCoach, ya nos estaría dando métricas del estilo de, bueno, lo enseñó ayer Lucas, ¿qué os voy a decir yo? ¿A qué distancia tiene la línea defensiva cada equipo? Pues eso, en un central es una condición importante, sobre todo si no sabemos su velocidad tope. Y por último, que creo que he estado hablando recientemente con él, quería hacer un tributo a los grandes olvidados, a los saques de banda. Aquí está, recientemente estaba hablando con el fichaje del Liverpool, con Thomas, y es interesante ver todos los saques de banda de la pasada liga. Lo podrán decir los alumnos, las 4 primeras páginas son una práctica que ellos han hecho, es decir, les estoy dando ideas para proyectos finales. En este caso es interesante ver, por ejemplo, que hubo una asistencia de saque de banda, curioso, fue Sergi Roberto en un partido de local contra el Eibar. Mira, bueno, lógicamente esto es todo interactivo. Y si nos fijamos, por ejemplo, podemos filtrar por lo que queramos. Vamos a filtrar por la longitud, a ver quién tiene las catapultas. Pues, o podemos filtrar también por el destino. Pues, lógicamente, los saques de banda tienen un 84% en global, pero si nos vamos a los pases que terminan por el final, bajarían. Y aquí podemos ver quién ejecuta bien a nivel global. Vemos que Damián Suárez tiene un porcentaje relativamente alto, bueno, pues son un 87%, pero es un poco que veáis la potencia que tiene el uso de datos de eventing a nivel de filtrado. Pues podemos filtrar por aquellos que han sido el key pass. El key pass, lo tengo traducido por aquí, son lo que más le gusta a los entrenadores, es decir, pases previos a un disparo. Por lo tanto, no llegan a ser asistencias porque no son goles, pero han generado un cierto peligro. Aquí tenemos el caso de Johnny, no es por cosas como esta, bueno, y por un análisis mucho más, este jugador pues fue fichado por la Serie A. Sin pararme mucho en el cuadro de mandos, luego sí que podéis filtrar o hacer preguntas sobre cualquier ejemplo. Quería retomar para ver un poco, bueno, pues a nivel de eventing, ya os digo, está grabado un vídeo, son cosas con las que trabajamos. Opta nos da 2.000, 3.000 eventos por partido y de un pase pues, o de un tiro nos dice la fuerza, la distancia, la pierna, el ángulo, bueno, el nivel de detalle es muy alto y quería ver un poco cómo aterrizar esto para el scouting o para cómo utilizar un poquito el machine learning sin entrar mucho en detalle. Es decir, si tenemos dónde recibe un jugador el balón y dónde lo pasa, en este caso son todos los partidos de Reguilón jugando el año pasado en el Madrid con 4-3-3, esto es una obra de The Common Man, un amigo de Twitter. Lo que vemos aquí es lo siguiente, como tenemos dónde recibe el balón y dónde lo pasa, pues es información de pase desde y hasta, es decir, tenemos el pase, dónde lo recepciona y también un poco la medida en que hace conducciones. Pues viendo esto y analizando simplemente esos 4 parámetros, bueno, tenemos aquí que el 97% de los partidos había coincidencia con Robertson, con el lateral de Liverpool. Luego estaba, bueno, pues aquí están Sergi Reguilón no jugó todos los partidos, pero bueno, se compara contra los jugadores que tienen una muestra ya interesante. Pues sale también Marcos Alonso del Chelsea, Jamal Lewis del Norwich, y sale también interesante ver cómo, que está hablándose mucho, la vuelta de, pues en este caso se habrá para el lateral derecho, de Agraf. En su época en el Borussia también tenía polivalencia y vemos que jugadores de la cantera o de Valdebebas se parecen en su estilo. Vemos aquí las distancias entre cada uno de los grupos de pases o de elementos de jugadores.
vamos a cambiar de tercio ya. Ya no vamos a hablar de pases, de regates, de centros, vamos a hablar de tracking. Para que entendáis el tracking, os pongo aquí el ejemplo de una empresa inglesa que mediante Computer Vision están traqueándonos, es decir, poniéndonos la X y la Y del jugador en el campo. Esto es interesante sobre todo para las ligas menores, para nivel de scouting. Y la pregunta que yo les he hecho a esta gente es, bueno, pero si tenéis cámara televisiva, y ellos asumen que en competiciones menores con una cámara televisiva tienen el 80% de acierto. ¿Qué ocurre? Que en scouting, en ligas que no hay tracking, porque en el caso de Big Five o MLS o Champions tienes cámara táctica o cámara estática, pero en caso de ligas menores esto lo que te da son datos físicos. Y cuando estás fichando un extremo en una liga X, saber un poco el rendimiento físico en determinados puestos es interesante. Pero vamos, pensar que el tracking es algo tal que así. Estamos viendo puntos XY y nos va a dar ejemplo, nos va a dar que pensar sobre distancias, sobre presiones a jugadores o pases óptimos a un jugador que está bajo presión, y esa es un poco la línea. En cuanto a métricas, por hablar un poco de lo que se puede hacer en el tracking, pues en MediaCoach está lógicamente lo amplios y lo profundos que son los equipos, largo y ancho, como no. Se habla mucho también del centroide, es decir, el equipo es un polígono y el jugador que está más cercano al centroide, pues es el que más participación tiene. Sobre esto hay estudios del Barcelona de Guardiola, en el que ahí están, pues, lógicamente Xavi e Iniesta. Luego está, lógicamente, la distancia del último defensa a portería, métricas que nos da el tracking, el tener los 22 jugadores más la pelota geoposicionados. Pero, sin duda alguna, la diapositiva que a mí más me gusta es esta. Es poder decirle a un entrenador que le vamos a buscar jugadas en el vídeo, es decir, que le vamos a buscar jugadas o alertas en las que está en peligro. Os doy algún ejemplo. Si estamos en un bloque alto, ¿cómo están siendo las vigilancias defensivas? Es decir, estamos vigilando en inferioridad, superioridad, ¿cuál es la distancia de los defensas a los marcadores? O si el rival nos está atacando por un centro, ¿cuál es la distancia de los defensas al delantero más cercano? O si hay delanteros sin marcar. O en un bloque bajo en el que estemos los 11 replegados en campo propio, que jugando con doble pivote, que haya una separación de ellos, porque eso va a ser un salto a la presión, y a lo mejor en un partido te puede haber 3 o 4 saltos a la presión de ese tipo, de esa naturaleza tan en defensa, y que luego el analista vaya el lunes y busque solo en 3 segundos específicos o en 3 instantes. Deciros que esto es puramente Big Data. Un partido son entre 135.000 y 140.000 instantes, frames. ¿Por qué? Porque la cámara te da 25 veces esto que estáis viendo aquí en pantalla por segundo. Por lo tanto, en cuanto os metáis a comparar varios partidos, olvidémonos del Excel, olvidémonos de bases de datos de segunda, como puede ser MySQL o Postgre, y vayamos a Synapse, Vertica, Spark, infraestructura cluster pura. Por aterrizarlo un poco un ejemplo con una simulación, he querido, pues, sobre esto hay canales muy interesantes, ahora como el Free Shot Tracking, y a lo largo de nuestro máster se está generando, les hemos puesto de práctica decir una métrica de tracking, y las hay realmente interesantes. Vemos aquí cómo estaría un equipo en ataque, ¿no? Tiene aquí el central, pues está en salida de balón, pero el otro equipo se entiende replegado, ahora lo veremos. Está un central, está aquí el pivote en salida de 3. ¿Y esto qué métricas podríamos calcular? Pues, bueno, la velocidad, que es lo que nos dan las cámaras. Por eso al resumen de los partidos, pues vemos
cuál es el jugador más rápido, la distancia recorrida. Todo esto lo ha explicado Silvestre muy bien con Automatic TV y Tracap Chironego. Tenemos el X y el Y y vamos a ver el espectro, pues el visitante, el equipo sin posesión de balón. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues vemos una simetría, ¿no? Si este nos está atacando y este nos está defendiendo, vemos por aquí que por aquí puede ir el peligro. Si ahora juntamos los dos, ¿por dónde creéis que nuestro equipo debería atacar? Pues vemos que se está aquí el lateral izquierdo abierto, tenemos aquí el extremo, pues esto no, estaríamos viendo aquí métricas pues, de la distancia al balón o de la distancia entre jugadores, en distancia euclidia o distancia de la posición en el X, y también estos sistemas de tracking, como no, para el VAR o para medir la eficiencia de los asistentes, que no me olvide del staff arbitral. Podríamos ver, pues esto que veis aquí, 145.000 veces, es lo que daría un fichero de tracking. Sobre esto hay ejemplos de Métrica Sports que he publicado y es sin duda hacia donde va todas las líneas de investigación y uno de los elementos en los que yo creo que más se va a avanzar sobre control de espacios ocupados. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en el eventing faltan cosas como desmarques, apoyos, todas las acciones que a Javi Fernández le gusta mucho es off the ball, que no tienes contacto sobre la pelota, pero a lo mejor has fijado un defensa o has arrastrado un lateral a banda y el espacio que has generado, el área, veréis muchos vídeos ahora sobre el área que has generado, es ventajas para tu equipo y a lo mejor no sales en el eventing, pero sí seguro saldrás en este tracking o en lo que va a cortar un analista con su buen ojo experto en NAC Sport. Por eso hay todos los enfoques, hay todos los datos y espero que os haya gustado un poco esta ponencia. Pasamos un poco si hay alguna pregunta. Nos ha encantado, David. A mí siempre me gusta oírte, decirte que es un orgullo tenerte de codirector académico en nuestros másters conmigo, compartirlo contigo, la verdad es que es una gozada. Me encanta que hayas puesto ejemplos de lo que estás haciendo con los chicos, porque estás haciendo un trabajazo brutal en los proyectos fin de máster. Apuntar una cosa que no has comentado tú y que no es un secreto, lo podemos decir. Somos, tanto nuestro máster de Big Data deportivo como nuestro máster de inteligencia artificial aplicada al deporte, tiene la suerte de contar con David y con Miguel, trabajando directamente con el sandbox de la liga. Somos la institución educativa especializada en Big Data que tiene ese honor de tener todos los datos y todo de tracking y de eventing sincronizados y tener acceso a los sandbox de la liga para trabajar para ellos. Incluso muchos de nuestros estudiantes empezarán a proponer sus proyectos fin de máster para trabajar con ese sandbox. Así que había que comentarlo, David. Es una cosa muy, muy bestia y muy grande. Todavía no lo hemos inaugurado, pero ya tenemos los accesos y estamos empezando a trabajar con la liga para que los estudiantes que tengan unas buenas propuestas y que tengan unas buenas ideas con la dirección de David y de Miguel, David especialista en toda la parte de Big Data e inteligencia artificial y Miguel también de inteligencia artificial, empecemos a trabajar en todas esas métricas en las que comenta David por dónde va a desarrollarse tema, todo lo que tiene que ver con la evolución de lo que estamos viendo estos días y que estamos disfrutando un montón. Voy a conectar a Mario para que nos acompañe durante las preguntas de David. Es un honor contar con Mario porque es de esas personas a las que gusta seguir y gusta escuchar. David, te voy a pasar algunas preguntas. Todavía quedamos más de 300, o sea que no se nos ha escapado todo el mundo. Así que voy con ellas. Rui Méndez te pregunta, ¿dónde puedo ver...? Preguntaba así sobre el tema del curso Objetivo Analista en la web de Objetivo Analista. Ahí lo tiene publicado Dani.
Joshua, ¿por qué comentas que es mejor escapar de las bases de datos MySQL? El otro día Manu de Bishoker dijo que las utilizan y dijo que le iban bien. Eso es como ser del Madrid y el Barça, ¿no, David? Sí, ahí yo es que esas bases de datos tienes que tener mucha infraestructura detrás. Es decir, Manuel de Bishoker nos lo comentaba que tenía servidores en OVH y os lo digo de verdad que en bases de datos yo he trabajado con todas. En MySQL y en Postgre me he pasado meses optimizando cosas que con Vertica o que con otros modelos ya columnares, nada más que te los instalas, te vas a ahorrar dolores de cabeza. Es decir, es que hablo de mil millones de... El otro día estaba en un proyecto de 1.000 millones. Eso en MySQL, no sé cómo lo tendría montado Manu, si a lo mejor es un clúster de 20 máquinas, pero para el aterrizaje no es mi preferida, sin duda. Sí, Manu tiene toda su infraestructura propia controlada y escalada en local, claro. Pero luego hay una cosa muy importante, teniendo yo muy oxidado todo el tema de las bases de datos, y es que al igual que utilizas un lenguaje de programación o utilizas un cierto, o eliges un cierto algoritmo, a la hora de elegir los sistemas también es una parte clave e importante. Es decir, sobre qué vas a rodar tus modelos es una parte esencial y hay cosas o sistemas que funcionan mejor para ciertas tareas y otros que funcionan mejor para otras. Sí. Y luego también que lo domine. O sea, Manu es un seguidor de las bases de datos SQL porque estructuradas, relacionales, y las maneja y son las que le gustan. Esa parte también es importante. Sí. Joshua te pregunta que si la cantidad de datos, que la cantidad de datos y el rendimiento es brutal, hace una referencia a lo que estábamos hablando. Y Jorge dice que solo hace una reflexión, dice, soy un recién llegado a este campo y no se me ocurre nada por preguntar, no por sabiduría, sino por absoluta ausencia de conceptos. Mi punto de partida son estos 3 días excepcionales. Comenzamos un nuevo camino y felicitar a todos por vuestro fenomenal trabajo y por encima de ello, gracias por vuestra cercanía, humildad y humanidad. Bueno, Jorge, nosotros no somos nadie sin vosotros. Habéis conocido a David. David trabaja con más de 250, cerca de 300 alumnos todos los años y tiene la misma cercanía y la misma humildad que tenemos todos. Esta es nuestra manera de ser. No somos nadie sin vosotros. Si no hubiera analistas detrás y gente con ansia de aprender y ansia de fútbol, nuestro trabajo no tendría sentido. Con lo cual, las gracias son mutuas y son de ida y vuelta. Jorge, os la devolvemos a vosotros también porque es un verdadero placer contar con vosotros en estos eventos que pasáis por aquí en la sesión de esta tarde cuando arrancamos. Puse, David, el informe de Zoom. Sí. Y ayer hubo más de 1.300 personas que pasaron por aquí a lo largo de la tarde. O sea, con lo cual, tener a los analistas cerca y sentirles cerca y escucharles y compartir con ellos, Jorge, la verdad es que es una gozada. Así que te hago partícipe también de las gracias a ti. Gerardo te pregunta, Gerardo Vilanova, David, sí. Que la herramienta de Power BI tiene muy buena pinta y te pregunta que si es solo para Microsoft y qué posibilidad hay para los usuarios de Apple. Pues esa es una pregunta que siempre surge cuando comienzan con el módulo del máster. Pues en esta edición ha habido gente que utiliza un vídeo tutorial de Bootcamp en YouTube, o yo también puedo proporcionar, en el caso, sobre todo, no lo he mencionado, trabajamos también, la Liga nos proporciona un Media Coach, es decir, se quejaban hace tiempo la selección que el seleccionador no tenía Media Coach, nosotros sí, y lo podéis instalar y reinstalar con el truco que os he dicho en una máquina virtual, o bien virtualizas Windows o bien utilizas Bootcamp o Parallels. Son las 3 opciones. La última creo que es de pago, pero con las otras 2 puedes utilizar Power BI y lógicamente Media Coach.
El único problema que tenéis con Bootcamp es que el Mac tiene que tener disco duro libre, pero rueda muy bien. Y lo que dice David, nosotros gracias a la liga tenemos el entorno Media Coach para poderlo instalar. Todos nuestros estudiantes pueden instalarse el entorno de Media Coach y trabajar con un partido. Y eso no lo tiene, la verdad es que no lo tiene casi nadie. Y con los consejos de David todo hemos conseguido. O sea que en ese sentido estamos muy, muy cubiertos y muy agradecidos a los chicos y al equipo de la liga y de Media Coach. Joshua Lino dice, ¿qué crees, David, que tendrá más peso a medio plazo? ¿El Big Data o la inteligencia artificial aplicada? Además, ¿no crees que Python acabará superando a R como el lenguaje más utilizado o crees que convivirán? Qué buena pregunta, Joshua. Por mojarme, decirte que el Big Data y la inteligencia artificial no son enemigos. Es decir, todavía me preguntaba el otro día la definición para un libro y para mí el Big Data sería toda la infraestructura que hay por debajo, todo lo que no permiten las herramientas tradicionales, y luego la inteligencia artificial es explotar esos datos al máximo, es decir, buscar patrones o buscar detectar cosas, emular lo que hacen las máquinas, pero pasándole conjuntos de datos. Y en cuanto a lenguajes de programación, sin duda, yo antes era más de R, pero Python le está ganando por goleada. Es decir, de hecho, muchas de las librerías de R que hacen deep learning o cosas avanzadas delegan en Python. Por lo tanto, consejo número 1, Python está creciendo mucho. No lo he mencionado, pero todo lo de detectar la pose corporal con el tracking, pues ver qué lateral hacia dónde está mirando, cosas de centros. Hay ideas por ahí que si no usas Python no las podrías utilizar. Por lo tanto, ahí sí me mojo, apuesta por Python y ganador seguro. Yo siendo muy profano en esto, Joshua, del posicionamiento, siempre cuando me piden consejo yo recomiendo que la gente para trabajar un poco la parte estadística empiece con R, que quizá es más amigable y comprenda un poco, David, los modelos, los conceptos, pero cuando quieres meterlo caña, Python ya está a años luz. Ese es mi modo de ver, y las librerías de Python están superando a R ya desde hace tiempo, pero para conocer la base de los modelos y el funcionamiento estadístico, R puede ser interesante también. Sí. Última pregunta, David, y pasamos a Mario, que espero que haya cenado. ¿Se podría hacer eventing y tracking a nivel amateur? Pues eventing, yo creo que eventing con el detalle que tiene Opta, ¿no? Pero un eventing muy completo, os digo yo que lo hace mi siguiente compañero, porque no solo en el tribal, o sea, yo estando dando un curso de Machine Learning en Telefónica, me habló un asistente de que su hijo en el cadete de un equipo de Boadilla, con Mario Prieto, y esto es real, en Telefónica y para preguntas, que el eventing que más para el mundo modesto, el mejor exponente es Mario Prieto y todos los analistas en tercera, que no hay tantos medios como Instat, claro, etiquetan los eventos más importantes. Evidentemente, no todos los pases, porque a un analista no le daría la vida, pero el eventing en ese sentido sí. Y el tracking, ya que hemos hablado de Python, yo lanzo, porque por ejemplo Mario también le da el Python, lanzo un avance, el tracking con OpenCV, que es lo que hacen estas empresas, le pasa el vídeo que graba el fútbol modesto y traqueas el movimiento de los jugadores. Por eso Python, OpenCV, Computer Vision, AlphaPose, si quieres la pose corporal, pues dentro de las limitaciones hay herramientas para poder sorprender. Joder, qué buena respuesta, David. Pues Diego Vilches te felicita, David. Yo como trabajo contigo todos los días, te felicito todos los días y te agradezco sobre todo la atención que prestas a los chicos y el equipazo que tenéis, que al final tú eres, llevamos comentando desde el primer día, si nos habéis oído, que lo que tratamos de ser es una gran familia ya entre comunidad, seguidores, grupos y tal, casi 20.000 personas ya,
pero es verdad que a los cercanos, a nuestros 400, 500 estudiantes ya casi, los tratamos como si fueran de nuestra familia. David los acoge y los va llevando de la mano hasta la consecución final de un proceso que es bastante gratificante. Vamos a acabar, si te parece, David, con la pregunta en directo de Juan y te damos paso, Mario. Hola, David. Muchas gracias. Ya hemos intercambiado algún correo alguna vez. Mi pregunta iba un poco justo según me estaba conectando David para poder encender la cámara. Sí. Te estaban haciendo la pregunta un poco de diferencia entre Big Data e inteligencia artificial. Y yo en esa línea era a ver si podías dar algún matiz más de, bueno, como coordinador un poco o que estás en la dirección académica de los dos másters, un poco los perfiles que se generarían a nivel de poder trabajar en un club de fútbol, porque bueno, al final también para trabajar un poco con inteligencia artificial sí que es cierto que también necesitas partir de una infraestructura con unos datos, un dataset ya un poco limpio y, ¿no? Sí, pues sin duda alguna, pues a día de hoy decirte que casos como, me hablas de algún clubes que puede haber en España, las mayores fuentes de datos que tienen ahora mismo y orientados casos de ejemplo reales son, lógicamente, toda la información que da MediaCoach. Puedo pensar en un proyecto final de máster de Roberto, un analista que está en el Sporting de Gijón, que lógicamente con datos internos de MediaCoach, unos propios, que son de Opta, hizo su proyecto final. Aquí lo habéis visto, yo aquí en el ejemplo, si quieres meterte ya en el Machine Learning y hacer algo más complejo, lo que yo tengo aquí, el ejemplo era una exportación de Catapult, que te sonará clubes por ahí, por el País Vasco y cercanos que tienen Catapult. Y tenemos alumnos de equipos que utilizan GPS y que un GPS te está dando 80 o 90 métricas y puedes incluso tener la señal, el raw data no del tracking, de la velocidad del jugador o de las pulsaciones. Pues piensa en hacer un proyecto de defenderle al club de analizar la frecuencia cardíaca antes y después del confinamiento. Pues tú que tendrás conocimientos técnicos que nos conocemos, pues con Python y luego con un frontend visual en Power BI, es una buena forma de explotar los datos. Sin duda, datos de GPS o todo lo físico unido al contexto que te lo daría Opta MediaCoach. No sé si te resuelve un poco, Juan. Sí. Es que es un poco para los que estamos en dudas entre un máster, otro, y decidir un poco. Aquí la recomendación siempre que hacemos nosotros, Juan, es que parta de uno mismo, ¿vale? A ti lo te hemos ido viendo, se ve que tienes bastantes conocimientos de fútbol. La elección tiene que partir de uno mismo y sobre todo de sus capacidades, de sus competencias y a dónde quiere llegar. Eso es lo más importante. Conocer muy bien los programas y el nivel de los programas. Nuestros alumnos en los primeros módulos, muchos se quieren suicidar, entre comillas, ¿no? haciendo el... Pero cuando van dominando y nos viene gente de CAF, o sea, de formación deportiva y gente de formación ingenieril, y lo que hacemos es conducirles a todos hacia un objetivo común, que es nuestro mayor mérito, si tenemos alguno, es ese. Es que no nos hemos centrado únicamente en ingenieros en telecomunicaciones o en ingenieros informáticos, sino en gente de fútbol. Ya visteis en la presentación que tenemos alumnos de todas las ligas importantes del mundo, porque nos hemos atrevido a animarles a que den ese salto técnico, a que sean capaces de dar el salto técnico. Es más fácil, para mí es más fácil que alguien con conocimiento del juego adquiera las competencias técnicas y se las enseñas bien, que alguien que no tenga el conocimiento del juego hacerle ver fútbol 30 años atrás, ¿sabes?
Sí, sí. No sé si he explicado más o menos cuál es la diferencia un poco a la hora de elegir una formación. Y luego pues depende del nivel de profundidad. Lo que comentaba David antes muy bien. La inteligencia artificial va mucho más enfocada a los nuevos modelos, a la algoritmia, a automatizar tareas, a encontrar patrones. Y el Big Data, que puede llegar hasta el Machine Learning, lo podemos incluir ahí por delante del Deep Learning, ¿no? Pues se encarga de otra cosa, de esa analítica, de ayudar a la parte más analítica, más avanzada, más de dato estructurado, ¿no? Vale, Un poco por muchas hacer gracias. un resumen muy resumen, Juan. Vale. Un placer haberte tenido estos 3 días por aquí. Nada, David, gracias a vosotros. Muy interesante. muchas gracias. David, muchísimas gracias, tío, por este ratillo.